Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Franco, soy Regional Pre-Sales Manager en Evertech y hoy me acompaña, Ricardo Pinillos, Product Manager de Evertech. bueno, para nosotros es un placer estar hoy acompañándolos. Hemos elegido para esta charla 8 consejos prácticos para prevenir el fraude en tu e-commerce y para ello es que hemos traído a Ricardo, quien es el experto en nuestro caso en el mundo de la prevención de fraude en el e-commerce. Si quieren, vamos a comenzar por lo que sería quiénes somos nosotros, para los que no nos conocen. Nosotros somos Evertech, nosotros somos una fintech que está con su foco el 100% en Latinoamérica. Tenemos oficinas en 11 países. Nuestro foco es el de generar productos para el ecosistema de pagos. En particular, como les comentaba, nuestro foco al ser 100% Latinoamérica, hemos diseñado un conjunto de soluciones que nos permite estar en la punta de la ola de lo que es el esquema de pagos de todo Latinoamérica. Nuestro foco el día de hoy va a ser el del e-commerce, pero venimos de un mundo donde conocemos al detalle toda la cadena de pagos y venimos de un mundo donde conocemos exactamente cómo es el mundo transaccional. Y por ello es que les queremos contar un poquito o comenzarles contando cómo es que va a transcurrir el pago una vez que se inicia, ¿verdad? Creo que esto es bien importante comenzar por este punto, donde vamos a ver que lo primero que ocurre es que un consumidor, ¿verdad? Va a pagar en el sitio del e-commerce o del comercio o del marketplace, donde sea que esté comprando. Recuerden que esa transacción empieza en un viaje que luego va a volver, ¿ok? Entonces, esa transacción comienza en ese lugar. Ese e-commerce o ese comercio o ese marketplace lo que va a hacer es, va a enviar esa transacción a una pasarela de pagos, quien va a tomar, va a hacer los controles principales de ese pago en particular que va a ocurrir. Luego eso se lo va a enviar a lo que se llama un procesador adquirente, o sea, aquel que contrata el comercio para que maneje sus fondos de las tarjetas. Luego eso va a ir hacia una marca internacional, una marca privada, para que luego termine en el banco emisor. O sea, el consumidor es cliente del banco emisor o del switch emisor, como dice ahí, y la transacción va a pasar por todos esos lugares, para luego después responderse y hacer el camino de vuelta, ¿verdad? El emisor le responde que está ok, que esa transacción tiene fondos, que ese valor está correcto, que ese tipo de transacciones está aprobada, para que después eso vuelve hacia el adquirente, quien retorna la transacción a la pasarela, luego va al comercio, y que le va a poner el mensaje que fue una compra exitosa y el consumidor feliz que ha completado su transacción. Vamos a pensar que este es el recorrido de la transacción cada vez que alguien aprieta Send a su medio de pago en el momento de la compra. Entonces, como podrán ver, hay una serie de lugares por donde van pasando las transacciones donde pueden encontrarse diferentes vulnerabilidades, pero principalmente lo que tenemos que evitar es que el comienzo, en el momento en el que el consumidor coloca esa información de pago, se genere un fraude a partir de ese momento, porque luego impacta en toda la cadena y en definitiva el que puede salir perjudicado es el e-commerce y por lo tanto tenemos que buscar la manera de proteger. Ese es el foco de nuestra charla en este momento y ahora vamos a pasar a ver estos 8 consejos específicos que Ricardo nos ha preparado para el día de hoy. Si querés, Ricardo, vamos con los consejos, comenzamos con el primero. Claro que sí, Sebastián. Bueno, estos son solamente 8 consejos que hemos seleccionado, pero digamos que hemos identificado los más relevantes, los más importantes para que ustedes
puedan concentrarse en su negocio teniendo en cuenta que, como todos los negocios existentes en el mundo, tienen unos riesgos. Lo importante es conocer esos riesgos, saberlos identificar y saberlos gestionar. ¿Ok? El primero de ellos va a ser entonces identificar si mi negocio está en riesgo. Resulta que no todos los negocios que venden por Internet o recaudan por Internet tienen el mismo nivel de riesgo. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de diferentes factores. El primer factor va a depender de los productos que yo vendo. Si mis productos son fácilmente comercializables, son fáciles de transportar, son fáciles de revender en general, normalmente tienen un costo relevante, puedo decir que ese tipo de productos está en riesgo, por ende mi negocio, o al menos esa parte de mi negocio, va a estar en riesgo. Hay otros elementos también que permiten identificar riesgo en operaciones y es la intermediación. ¿Sí? Cuando se prestan servicios y estos servicios permiten realizar algún tipo de intermediación, ahí puede haber algún tipo de riesgo. Por ejemplo, en los tiquetes aéreos, en los pasajes aéreos, suele haber intermediarios que son agencias de viajes, son agencias de viaje fachadas que crean páginas en las redes sociales o que contactan eh, tú a tú a las personas y ofrecen pasajes aéreos con descuentos considerables, el 50%, inclusive pagando el 40%. Y de esa forma, pues yo como usuario incauto estoy supuestamente comprando un tiquete aéreo, un pasaje aéreo, y resulta que esta agencia lo que está haciendo es comprar en páginas web de agencias de viajes reales o en aerolíneas con información de titulares de tarjetas de crédito, por ejemplo, obviamente sin su autorización. Eso también se presenta en casos como pagos de impuestos, algunos seguros que son obligatorios. Hay diferentes escenarios donde se puede presentar este tipo de riesgos. Y hay otro elemento que es tal vez el más considerable en términos de riesgos y es si mis productos o servicios, normalmente servicios, se pueden convertir en dinero en efectivo inmediatamente. Esto pasa, por ejemplo, puede pasar con los bonos regalo, puede pasar con transferencias, con giros y remesas, con creación de cuentas en neobancos y realizar operaciones allí. Esto lo que les permite a ellos es realizar un fraude perdiendo la menor cantidad de dinero posible, porque pues finalmente están realizando una compra, digamos, por $100, pero esa compra lo que hizo fue recargar una billetera virtual. Y luego esa billetera virtual me permite realizar un cash out a través de una transferencia bancaria o a través de un retiro en una sucursal bancaria, un cajero electrónico, y ahí ellos prácticamente perdieron cero en esa inversión. Mientras que en el primer escenario que yo explicaba, donde el fraude se realiza para comprar productos o servicios de otro tipo, normalmente ellos están perdiendo entre un 30, 35%, 40% del valor del producto. Es decir, si hago una transacción, un fraude por $100, realmente la ventaja o el beneficio económico para el ciberdelincuente fue alrededor de $60. Eso es simplemente un ejemplo. Entonces hay diferentes factores que tengo que tener en cuenta para identificar si mi negocio es riesgoso. Ahora, pues, ¿cuál es la tarea? Pues tengo que analizar a nivel interno cuál de esas líneas de negocio pueden ser riesgosas para implementar las medidas de seguridad que vamos a identificar acá en adelante. Entonces, déjame hacerte una consulta. Yo me quedo con el principio del consejo, o sea, revisando el tema. Por ejemplo, si yo vendo bolsos de dama que son caros, perfumes que también son caros y son pequeños, vendo a través de una plataforma, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas, en definitiva, o celulares, son productos que tienen un gran riesgo de terminar en un fraude. Es correcto, todos aquellos productos que sean fácilmente revendibles. ¿Sí? Y yo Tecnología, como, computadores, celulares, todo este tipo de claro, ejemplos de esto que nos puede pasar. y yo como consumidor, en definitiva, también corro riesgo cuando voy a comprar a algún lugar que es una fachada intermediaria. Claro que sí, eso es bien importante. Y hay que tener mucho cuidado, no me debo dejar seducir por descuentos considerables. Todos sabemos los descuentos, en qué volúmenes se manejan, en qué montos, si te hablan del 5%, 10%, es algo normal, 15%, pero cuando encuentras un sitio que nunca habías visto y te está ofreciendo un descuento del 50%, pues debes tener mucho cuidado. Entonces, una recomendación práctica ya desde el punto de vista de los usuarios es siempre consultar en Internet si esa página tiene algún tipo de referencia o recomendaciones.
Normalmente si ya se han presentado fraudes con ellos, pues hay comentarios negativos acerca. Claro. Perfecto. Me queda claro. Entonces, primero hay que evaluar el riesgo, tanto cuando uno es el comercio como cuando uno es el consumidor. Hay que ver bien qué productos está ofreciendo y cuál es el apetito por ser atacado, por llamarlo de alguna manera. Y otro, cuando uno es consumidor, también enfrentarse a situaciones o no exponerse a situaciones entre intermediarios que nos pueden estar tendiendo una trampa. Vamos al siguiente, si te parece. Bueno, el siguiente y no menor es identificar qué responsabilidad tengo yo en términos de fraude. Y suele pasar, esto es bien frecuente. Y es que las empresas que empiezan a incursionar en esto del e-commerce, pues muchas veces piensan que en caso de fraude la responsabilidad va a estar en manos de otro, ¿cierto? Bien sea la plataforma, del marketplace, del emisor, del adquirente, pero no se cercioran de los contratos de afiliación que están firmando. Para el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que son, digamos, las más relevantes por su volumen y por su riesgo, tradicionalmente la responsabilidad ha estado en manos de los comercios. Durante muchos años esos contratos de afiliación de las marcas ha dejado la responsabilidad en manos del comercio que esté vendiendo o recaudando por Internet. Ahora vamos a ver algunas excepciones y cambios tecnológicos disruptivos que nos ayudan a eliminar o a reducir esa responsabilidad. Pero entonces, digamos que en términos generales lo que tenemos que entender es que casi siempre nosotros como comercios vamos a tener el riesgo. En caso de fraude, soy yo quien va a tener esa pérdida económica. Y eso lo debo contemplar yo dentro de mis costos y dentro de mi apetito al riesgo. Todos los negocios, independientemente cuál sea el negocio, todos tienen riesgos. Si vemos un ejemplo, en un supermercado, cuando yo estoy haciendo la fila, puedo encontrar chocolatinas, dulces, puedo encontrar chicles, diferentes elementos que son muy pequeños, muy fáciles de hurtar, que están a la mano, yo los puedo meter al bolsillo. Eso están ahí porque eso hace parte del apetito, el riesgo de ese comercio, ¿sí? De ese supermercado. Si se lo roban, está considerado como una pérdida aceptable. Pero ¿qué sucede si yo pongo ahí celulares que son bien fáciles de meter en un bolsillo y llevármelos? Nunca los voy a encontrar ahí. Y si los voy a encontrar, pues me van a tener unos elementos de seguridad adicionales. Entonces quiere decir que ese elemento no está dentro de su apetito al riesgo, porque entonces debo calcular cuál es mi apetito al riesgo, cuánto estoy dispuesto a perder en esta inversión que estoy haciendo. Y eso es algo que muchas veces lo queremos negar cuando somos nuevos en un negocio, pero que realmente es importante definirlo. Esto nos ayuda a entender que ese apetito va a tener un impacto desde el punto de vista de materialización de fraude, es decir, el fraude se va a presentar casi seguro si yo estoy en un segmento de riesgo, y aparte debo incurrir en unos costos para que ese fraude materializado pues vaya a ser menor, debo mantener un balance, eso es bien importante. Perfecto. Entonces, yo creo que está súper claro lo que acabas de contar. Me quedo con el ejemplo del supermercado, o sea, lo que tengo bajo riesgo lo tengo tranquilamente a la mano. Lo que tiene un alto riesgo, voy a colocar alguna reja, algún elemento de defensa adicional que me permita proteger esa mercadería, porque en definitiva soy yo quien va a sufrir la pérdida, no el resto del ecosistema, sino que la pérdida la termino sufriendo yo. Eso creo que es súper importante y uno tiene que ser súper consciente, tiene que prever seguros, tiene que prever una cantidad de cosas justamente para poder enfrentarse a este tipo de situaciones. Vamos con el siguiente, Ricardo. Bueno, el siguiente es para determinado tipo de empresas. No todas las empresas cuando venden o recaudan por Internet requieren registrar un usuario. ¿Ok? Muchas de ellas, sencillamente, si yo estoy vendiendo un computador por Internet, probablemente no necesito registrar al usuario. Es decir, no tengo que hacer un onboarding, conocer al usuario, pedirle toda su información y hacerle una autenticación. Por el contrario, si el usuario se me está registrando para un neobanco, para una wallet, para una aplicación de giros y remesas, tengo que conocer muy bien a ese usuario. Entonces, la primera capa de seguridad va a estar ahí. Realizar un proceso de autenticación cuando sea necesario. Nuevamente, repito, no todos los tipos de comercios que venden o recaudan lo van a necesitar, pero los que lo hacen lo deben hacer de una forma correcta. Entonces, para eso hay muchas técnicas. Hay técnicas de identificación de falsificación de documentos, de autenticación con biometría, estas en las cuales cuando yo me voy a registrar,
Lo que hace la aplicación es solicitarme una selfie. Realmente no es una selfie, es un video que está pasando, que están tomando con más de 24 cuadros por segundo tradicionalmente, en donde están observando una prueba de vida, mirando micromovimientos musculares para descartar que se trate de una fotografía. Y luego me van a solicitar que escanee mi documento de identificación, que le tome una fotografía por ambos lados. Esos sistemas identifican si el documento es falsificado y compara la fotografía con la persona para evitar que se trate de una suplantación. Eso es solamente un ejemplo de las diferentes técnicas de onboarding que existen. Pero debo tener presente que si lo puedo hacer, lo debo hacer correctamente. Perfecto. Y si lo puedo hacer, no siempre tiene que ser, como vos decías, de que yo sea el dueño de ese usuario, porque puedo estar atrás de un marketplace o puedo estar en algún lugar donde no requiera conocer al detalle. Pero siempre es bueno conocer al cliente, siempre es bueno tener estas interacciones, porque ahí es donde uno puede percibir realmente con quién está enviando los bienes o los servicios y de nuevo yendo hacia el punto anterior, midiendo el riesgo de la manera adecuada y protegiendo el negocio. Muy buen punto. Vamos con el siguiente, Ricardo. Bueno, el siguiente es tal vez la recomendación más importante de todas y se trata de la implementación del protocolo 3DS 2.0. Este protocolo es un cambio disruptivo, tanto tecnológico como en términos de responsabilidad. En el punto 2 les mencionaba que tradicionalmente las marcas de tarjetas de crédito han delegado la responsabilidad en caso de fraude en los comercios. Pero ¿qué sucede con la activación del protocolo 3DS 2.0 o 3DS en general? Solo que el 2.0 es una versión más avanzada, muchísimo más amigable desde el punto de vista de experiencia de usuario. Esa responsabilidad empieza a cambiar y en caso que una transacción haya sido autenticada, pues va a ser delegada en el emisor del medio de pago. Eso quiere decir que mi exposición al riesgo de fraude va a reducirse considerablemente. Si antes yo me exponía en el 100% de las transacciones, pues ahora me voy a exponer probablemente en el 80%, en el 90%, en el 70% en un caso mm, negativo, porque normalmente las tasas de autenticación están por encima, pero lo que va a hacer es restarle esa responsabilidad. Ahora, ese protocolo, ¿cómo funciona? Ese protocolo lo que hace es interconectar a la marca de tarjeta de crédito en el centro, ¿sí? Y al adquirente y al emisor en ambos costados. A través de un protocolo de intercomunicación, lo que se hace es que en una transacción que antes pasaba en línea, sin una autenticación, solamente con una autorización que es diferente. Una autorización es donde yo le digo quiero comprar por $100. Una autenticación es cuando el sistema se cerciora que sea yo el dueño del medio de pago. Entonces, esto desde el punto de vista del usuario final, ¿cómo se va a percibir? En muchos casos no va a ser perceptible. El sistema está diseñado para que la menor cantidad de veces el usuario perciba que le están haciendo un proceso de autenticación. Para eso están los sistemas de Machine Learning, tanto de las marcas de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, como de los mismos emisores que utilizan su sistema de control de fraude, e inclusive de algunos comercios que enriquecen esa información para que puedan determinar, por ejemplo, si yo estoy realizando una compra desde el mismo dispositivo donde tradicionalmente compro, desde la misma conexión IP, los datos de la tarjeta asociados, el correo electrónico, el número telefónico, coinciden, yo ya he realizado compras en ese comercio, el monto no es muy relevante, muy probablemente sea algo que no amerite un proceso de autenticación con fricción, es decir, con la participación del usuario. Esa transacción para el usuario va a ser transparente y él no se dio cuenta que todo eso fue evaluado durante el procesamiento de la transacción, ¿cierto? Ahora, si la transacción empieza a presentar un nivel de riesgo más elevado por muchos de los factores adicionales a los que yo acabo de mencionar, entonces, ¿qué se puede hacer? El sistema puede enviar una clave dinámica al número telefónico o al correo electrónico para que el usuario confirme que efectivamente es él. Y va a llegar al correo que él tenga registrado en su entidad financiera y al teléfono que tenga registrado en su entidad financiera. Pero hay otros mecanismos de autenticación porque el protocolo cada vez más va avanzando y cada vez va siendo más amigable para el usuario final. Te puedes solicitar una autenticación push en tu app bancaria. Entonces, te puedes solicitar, ingresa tu aplicación a la banca móvil, tú ingresas y te dice, ¿deseas autorizar la transacción por $100? Perfecto, lo voy a aceptar. La transacción continúa su flujo perfecto.
Y en otros casos inclusive puede ser más tecnológico, que es lo que buscamos todos, que hacia allá vamos, que sean con autenticaciones biométricas, que te solicite poner la huella en tu teléfono móvil o hacer el escaneo con biometría facial o inclusive en muchos casos con biometría comportamental, donde observan cómo estoy tecleando yo, con qué fuerza, con qué velocidad, cómo muevo el mouse, cómo estoy girando si estoy en un teléfono móvil, cómo estoy manipulando ese teléfono. A través de ese tipo de biometría también se puede realizar un proceso de autenticación, nuevamente sin la percepción del usuario. Esos son algunos ejemplos, hay otros mecanismos Es de autenticación interesante del protocolo. lo que estás mencionando sobre, sobre el protocolo. Si querés un complemento, que es que en realidad, ¿se acuerdan del gráfico en el slide pasado donde hacíamos todo el pasaje, o sea, por todo el ecosistema? Aquí de nuevo hay un pasaje por todo el ecosistema antes de comenzar la transacción o en el medio de la transacción, donde también participa mi banco emisor. Y eso es importante que se entienda, que es mi banco emisor quien me va a contactar a mí de alguna manera con todos los elementos que ponía Ricardo, con todos los posibles elementos que ponía Ricardo, pero en definitiva es mi banco que va a decir, ok, están intentando hacer una transacción, lo va a decir en otro lenguaje, pero va a decir, están haciendo una transacción, utiliza este código si sos tú, ¿verdad? Entonces tú colocas ese código al principio y de esa manera se cierra el circuito donde se conoce. Imaginemos, o sea, en el mundo viejo, cuando yo iba a una tienda, a un comercio, y me pedían mi documento de identidad, la persona me miraba, miraba el documento de identidad y estaba validando mi identidad. ¿Quién era yo que estaba comprando con esa tarjeta y si esa tarjeta tenía mi nombre, si coincidía en algunos elementos? Acá es lo mismo, lo único que se está utilizando la tecnología, porque nadie me puede pedir el documento de identidad porque yo no estoy enfrente. Entonces se hace que esa validación sea súper segura utilizando este protocolo. Como decía Ricardo, en el pasado generaba muchísima fricción a la hora de comprar. Esa fricción hacía que la gente abandonara las compras. Entonces se diseñó un protocolo, la versión más amigable, la 2.0, que es esa autenticación basada en riesgo. Y es fundamental que en los casos que sea necesario, que sea importante, lo implementemos. O en los casos que esté disponible. Hay momentos en donde no está disponible para ser implementado, con lo cual yo me saco el problema del riesgo como comercio porque termina siendo el problema del emisor. Pero ese es un consejo súper concreto sobre cómo eliminar al 100% el riesgo en algunos casos. Siempre el fraude es muy sofisticado. A diferencia de Ricardo, yo creo que las medidas biométricas no son la panacea, están buenas, pero siempre puede también haber un riesgo de que me cambie, de que mi huella dactilar me la moqueen de alguna manera, pero es muy importante este consejo que nos acaba de dar Ricardo. Vamos al siguiente. Bueno, tocabas un tema muy importante y es, ¿qué sucede cuando el protocolo 3DS 2.0 no está disponible? Pensemos en que esto ha sido implementado, está siendo implementado en todos los países a nivel mundial, pero hay unos que van más adelante que otros, ¿cierto? Por ejemplo, en Europa fue reglamentado y había plazo hasta inicio de este año para que todos los emisores y adquirientes en la Unión Europea lo implementaran. Algunos de ellos llegaron con unos leves retrasos y esta medida ya se había postergado un par de veces. Finalmente ya está implementado en Europa, digamos que podemos decir en términos generales, pero en otros países como Colombia apenas está empezando. Países como Costa Rica, Panamá, Ecuador está muy difundido. Entonces cada uno va a cierta velocidad. ¿Qué sucede cuando el protocolo entonces no está implementado todavía? Pues yo puedo solicitar todo esto que estamos mencionando, son sistemas que me debe proveer em, mi plataforma de pagos, ¿cierto? Esto está dentro de su alcance, ¿sí? Una plataforma de pago no puede ser algo que solamente transporte información entre un adquirente y un emisor o contacte una marca, ¿cierto? Debe agregarle valor y agregar valor es tener todas estas herramientas que estamos mencionando. Así que pueden estar tranquilos que no tienen que realizar ningún diseño sofisticado con tanta tecnología como la que estamos mencionando. Ahora, explicando qué es un motor antifraude. Digamos que es estos sistemas que fueron diseñados antes del protocolo 3DS, pero que todavía siguen siendo un complemento.
siguen siendo un complemento en la medida en que si no está el protocolo o algo que es muy importante, si aún así la transacción no fue autenticada por el emisor, pero mi sistema de control de fraude, mi motor antifraude, dice que el riesgo es tan bajo que yo lo puedo asumir, perfectamente podría autorizar esa transacción, ¿cierto? Entonces, no son mutuamente excluyentes, se complementan. ¿Estos sistemas cómo funcionan? Estos sistemas lo que hacen es, son muy robustos en términos de manejo de información. Estos motores están conectados a múltiples pasarelas y múltiples comercios a nivel mundial. Y lo que hacen es analizar más de 100 variables del usuario, como la forma hace el análisis normalmente a través de sistemas de machine learning que conocen cuál es el comportamiento del usuario, conocen cuáles son sus datos relevantes, los datos que frecuentemente utiliza para realizar sus pagos, en dónde lo hace, en qué horarios, por qué montos. Entonces analiza todo este tipo de variables, analiza si el dispositivo ya lo conocen, si está reseñado alguno de mis datos en otras ocasiones con casos de fraude. Entonces analiza toda esta información, normalmente eso lo convierte en scores de riesgo y con esos scores de riesgo yo lo que hago es definir qué transacciones voy a autorizar, que van a ser las de monto, o perdón, las de riesgo bajo o riesgo bajo medio, nuevamente dependiendo del apetito del riesgo y dependiendo del punto número uno, que, cuál es el riesgo que está en mi negocio. Si mi negocio está en riesgo alto, pues muy seguramente yo debo ser bastante prudente. Pero si mis productos realmente no revistan mayor riesgo, pues probablemente puedo ser más laxo y permitir la autorización no solo de transacciones con riesgo bajo, sino también con riesgo medio. Y debo buscar siempre tener esa independencia, que sea yo como comercio quien decida cuáles voy a autorizar y cuáles no, dónde voy a poner esos límites. Porque si alguien lo hace por mí sin conocer mi negocio, pues muy probablemente o voy a generar mucha fricción para mis usuarios o por el contrario voy a ser víctima de fraude y me va a costar bastante. Entonces eso es bien importante. Perfecto. Está clarísimo, utilizar una herramienta de prevención es súper básico y entender o colocar esas reglas de detección y utilizar toda la tecnología que esté disponible es fundamental. Y es muy importante, Ricardo hablaba de más de 100 variables, toda la información que yo pueda aportar a ese motor de prevención, y a la hora de seleccionar uno es importante que yo pueda colocar toda la información que necesite y que sea relevante para mí, utilizarla. Es muy importante, no todos los negocios son de igual manera, por lo tanto, toda la información que sea relevante desde la transacción, en el primero de los consejos hablábamos de que si yo estoy vendiendo, por ejemplo, un bolso, un celular, algo por el estilo, soy mucho más propenso a el riesgo. En este caso, ese tipo de cosas, o sea, empiezan a cerrar cada uno de los consejos como una visión global. Vamos por el siguiente, si te parece, Ricardo. Muy bien. Nuevamente, este es un punto que se parece al de onboarding seguro. No todas las empresas pueden, digamos, darse este lujo de tener un proceso de revisión manual. No todas, porque va a depender de qué tipo de producto o servicio esté vendiendo yo. Vamos a poner un ejemplo. Revisión manual quiere decir suspender una transacción, suspender una compra, porque alguno de los sistemas que yo esté utilizando genera una alerta y dice esto es un potencial fraude, pero no lo suficientemente riesgoso como para declinarlo completamente, o que el impacto comercial es tan grande que yo prefiero hacer una revisión manual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy realizando una venta por $10,000, si es un fraude, es algo que me cuesta demasiado, pero si es una venta perdida, también. Entonces, si yo tengo forma de suspender y hacer una revisión manual de esta transacción, bien sea que la haga yo como comercio directamente o que mi proveedor de tecnología, mi pasarela de pagos o mi sistema de control de fraude lo haga por mí, pues va a ser mucho mejor. Entonces, si yo vendo computadores, nuevamente, pues la entrega de ese computador va a permitir que yo tenga un par de horas de suspender ese envío y realizar una verificación telefónica o analizar cuál es el histórico de compras de ese usuario, cruzarlo contra la información arrojada por el sistema de con el motor antifraude y con los otros elementos de seguridad que yo haya implementado. Y de esa forma puedo decidir si autorizar o no la transacción. ¿Sí? Me Nosotros encanta como ese plataforma de consejo, pagos, ¿sí? me encanta porque, o sea, es bien claro, ¿no? O sea, si yo vendo 20 unidades o 50 unidades al día, esa unidad, yo
de verdad la puedo mirar, puedo ver cómo es el pedido y puedo analizarlo rápidamente. Si yo vendo, por ejemplo, 1000 unidades, probablemente no lo pueda hacer, pero sí ya me apoyo en el sistema de prevención del que estábamos hablando atrás, ¿no? O sea, colocar algo para que me diga, mira, acá tenés estos que son los que tienen el mayor riesgo. Y yo puedo mirar eso, ¿no? O sea, si yo tengo una venta de 100 pesos, es una cosa. Si tengo una venta de 2000 pesos, es 20 veces más grande. Y por lo tanto, el impacto puede llegar a ser diferente. Es muy importante eso, o sea, de medir y de prestarle atención a lo que yo estoy enviando o a lo que yo estoy generando. Vamos con el siguiente consejo, Ricardo. Muy bien. El siguiente, entonces, es utilizar los servicios de tokenización. ¿Qué tiene de particular los servicios de tokenización o cómo funcionan? Tienen diferentes beneficios y en varios aspectos. Desde el punto de vista de un usuario, un servicio de tokenización me puede permitir registrar mi tarjeta de crédito en forma segura para que en adelante yo no tenga que digitar la información permanentemente, ¿cierto? Cada vez que yo ingreso la información, estoy exponiendo esa información. Sin embargo, si yo la registro solamente una vez y me hacen un análisis de riesgo de fraude y eso concluye que la puedo autenticar, va a ser perfecto ese servicio desde el punto de vista de la experiencia desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Ahora, desde el punto de vista de un comercio, esta tecnología lo que va a permitir es apalancada en las marcas o en los servicios de las marcas de tarjetas de crédito o en los servicios que provee la misma plataforma de pagos, de evaluar la información, de evaluar el valor de la información que está transando para que en caso que se presente una captura ilegal de la información, un ciberataque, identifiquen esa información que estamos transando, no van a obtener información valiosa para ellos, porque no va el número de tarjeta de crédito. Lo que hace es reemplazar ese número de tarjeta de crédito por un token y esa información no va a tener valor para ellos. Yo Ahora, me quedo sí, con la parte de la experiencia del comercio, ¿no? O sea, la experiencia del comercio es que el usuario puso una vez la tarjeta, esa tarjeta queda en una bóveda, de alguna manera, no queda como tarjeta, queda como token, con lo cual el comercio, o sea, el riesgo que sufre es mucho menor, y la próxima vez que vaya a comprar el comercio, se va a utilizar eso, y de nuevo la tecnología nos está salvando. Está haciendo de que mi bóveda sea una bóveda de cosas que si me las roban no tengan sentido si no es solo para mí. Y eso es muy importante desde el punto de vista del comercio porque baja el problema de lo que sería la exposición de información, pero también mejora la experiencia del cliente cuando va a comprar que ya tiene su medio de pago inserto. Lo mejor, por supuesto, termina siendo cuando uno ni siquiera tiene la experiencia de pagar y hacia ahí es donde tenemos que ir buscando, ¿verdad? Experiencias del tipo Uber, ¿no? O sea, uno ni sabe que está pagando, solamente pide el vehículo. Eso es, en definitiva, son elementos de seguridad y de comodidad que van de la mano. Por supuesto que se tienen que basar en tecnología. Y ahí es donde vienen las compañías que justamente aportan esa tecnología para poder hacer eso. Vamos al siguiente consejo. perfecto. El último consejo es, una vez identificado el riesgo de mi negocio, ¿cómo puedo gestionar ese riesgo para reducirlo al máximo? Otra de las opciones que tiene uno de los elementos similares al protocolo TRIES 2.0 es cómo trasladar ese riesgo para que un tercero lo asuma. Y eso es, en palabras más, palabras menos, contratar un seguro antifraude. Entonces hay diferentes empresas que ofrecen estos servicios y es muy, muy importante revisar las condiciones de ese servicio, ¿sí? Si bien es un seguro, tengo que revisar los pormenores para saber en qué casos me cubre y en qué casos no, porque eso va a estar alineado con toda mi estrategia de gestión del riesgo, ¿sí? Aunque yo tenga un seguro antifraude, yo no puedo decir, ok, no voy a utilizar ningún sistema de control de fraude porque eso le compete a un tercero. Cuando revisas el seguro, es posible que te diga, ok, no cubre si estás prestando servicios, solamente te cubre para productos. O que te diga, no cubre si no estás entregando el producto en la residencia en la cual te registraron al inicio cuando crearon la aplicación, cuando hicieron el onboarding seguro en la aplicación. Entonces, debo tener mapeado que ese seguro antifraude pues debe contemplar ese tipo de situaciones y saber cómo abordarlas para poderlo gestionar. Ahora, recuerdan que yo mencionaba
algo sobre identificar mi apetito al riesgo y los costos de gestionar ese riesgo. Este seguro antifraude debe estar contemplado dentro de esos costos de gestionar el riesgo. Si el seguro es demasiado elevado, pues es muy probable que, si el costo del seguro es demasiado elevado, es muy probable que yo prefiera gestionar el riesgo sin utilizar un seguro, pues me sale más económico. Ahora, pues va a tener unos límites, ¿cierto? Si yo voy a estar bajo un ciberataque, es posible que si yo estaba acostumbrado a tener unas pérdidas, digamos, del 0.2 o 0.02% del valor total de las compras y estoy bajo un ciberataque y ahora se me subieron al 3%, pues en un escenario de esos, pues obviamente va a ser mucho mejor tener un seguro antifraude. Pero entonces, en términos generales, lo más relevante acá es articularlo con todos estos otros elementos que vimos y saber hasta qué punto puedo yo responsabilizar a un tercero para que eso continúe siendo rentable para mí. Y es importante eso que mencionás, y a la hora de contratar un seguro, muy probablemente todos los otros elementos de los que hemos hablado van a estar presentes. Por lo tanto, o sea, no es que yo vaya a contratar un seguro y que a mí me den el seguro sin que yo coloque las rejas en mi comercio para que no me entren y me roben, sino que lo que va a pasar es que a la hora del seguro van a pedirme que establezca muchas de las medidas o todas las medidas que acabamos de mencionar recientemente. Bueno, por hoy esa es nuestra serie de comercio. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy bueno. Y seguimos a la orden en Evertech para todos ustedes, para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Así es. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y espero que estos consejos les haya servido bastante para que los puedan implementar en su negocio y puedan mejorar el manejo de riesgo que hasta el momento han tenido. Chao, hasta luego.